Dicen que vendió su alma al diablo a cambio del éxito, que fue y sigue siendo el auténtico rey del blues. Miembro fundador del trágico Club de los 27. Hoy en Guitarra Viva hablamos de Robert Johnson. Sin duda, una de las figuras más importantes del mundo de la música y sobre todo del blues. Y también una de las más misteriosas. Con tan solo 29 canciones grabadas, dejó su nombre escrito a fuego en el mundo del blues. ¿Quieres saberlo todo acerca del bluesman más influyente, legendario y enigmático de la historia? Pues ya sabes, quédate y vamos a ello. Capítulo 1. Un jornalero itinerante. El 8 de mayo de 1911, en una plantación de algodón de Hazlehurst, Mississippi, nació el pequeño Robert Leroy Spencer. Y no me he equivocado de apellido. Resulta que su madre Julie tuvo a Robert con un jornalero llamado Noah Johnson. Sin embargo, esto pasó mientras que Julie estaba casada con un carpintero llamado Charles. Por eso, cuando Charles volvió, Julie le dijo a Robert que él era su padre y le puso su apellido, Spencer. Como ves, desde muy pequeño, nuestro querido protagonista ya empezaba con líos raros. Así que, bajo este nombre, vivió Robert sus primeros años de vida, durante los cuales estuvo muy apegado a su madre. Con ella viajó a Robinsonville para asentarse en otra plantación de algodón. Y estando allí, Robert demostró ya cierto interés por la música. De hecho, aprendió a tocar el arpa y la armónica, y lo hacía bastante bien, la verdad. Sin embargo, a él lo que más le gustaba era la guitarra, un instrumento que había descubierto escuchando a artistas del blues como Son House, Willie Brown o Lonnie Johnson, que se convertirían en sus primeros ídolos. Ahora bien, todo ese interés que demostró hacia la música era el que le faltaba en la escuela, y por eso la terminó abandonando en 1927, con apenas 16 años. Fue entonces cuando su madre Julie le reveló por fin que su verdadero padre no era Charles, sino aquel jornalero itinerante llamado Noah Johnson. Robert, en ese mismo momento, adoptó su apellido, haciéndose llamar Robert Johnson, y fue con este nombre con el que pasó a la historia. Capítulo 2. La encrucijada diabólica. Robert consiguió por fin hacerse con una guitarra, y en cuanto la tuvo entre manos, empezó a intentar imitar a sus ídolos. La verdad es que no quería quedarse en el campo de algodón, trabajando esclavizado de sol a sol, y vio en la música una vía de escape, una forma de ser libre. Sin embargo, la guitarra no se le daba tan bien como la armónica o el arpa, por ejemplo, y eso le frustraba mucho. Aún así, siempre que tenía oportunidad, tocaba para algunos de los habitantes de la plantación, o incluso se montaba en un tren y se iba a la ciudad, donde tocaba en la calle o, con suerte, en alguna cantina que lo acogiera. Fue en una de esas cantinas donde Robert conoció al primer amor de su vida, Virginia. Robert aún no había cumplido los 18 años y Virginia tan solamente tenía 16 años. Y él le pidió matrimonio. Ella accedió, pero con una condición. Robert tenía que dejar de tocar la guitarra, ya que en aquel momento el blues era considerado una música diabólica que enviaba al infierno a todo aquel que la escuchara. Robert Johnson se comprometió a dejar de tocar la guitarra. Virginia se quedó al poco tiempo embarazada, una buena noticia que sin embargo terminó convirtiéndose en tragedia, cuando al año siguiente Virginia falleció en el parto junto al bebé. Esta noticia destrozó a Robert totalmente, y es que se sentía muy culpable porque él aprovechó que su mujer estaba dando a luz y que no se iba a enterar
para coger la guitarra e irse a la ciudad a tocar. Cuando volvió a la ciudad con la idea de encontrar a su esposa y al bebé, se encontró con que era tarde. Su esposa ya no estaba, ni ella, ni su hijo. Vivía atormentado por la culpa, así que decidió darle un giro completo a su vida y dedicarse por completo a la música. Lo primero que hizo es empezar a seguir a Son House y Willie Brown, dos de sus ídolos, en sus conciertos por todo Mississippi, para poder empaparse al máximo del blues. Aprovechaba los descansos a mitad del show para coger una de las guitarras, sentarse en el escenario y tocar para el público. Pero la verdad que, francamente, era muy malo. Era incapaz de afinar y literalmente aporreaba las cuerdas, por lo que la gente se quejaba continuamente cuando se ponía a tocar. Incluso los propios Son House y Willie Brown llegaron a echarle el escenario. Aquella noche, tras ser expulsado por sus propios ídolos del escenario, salió del local y desapareció cabizbajo en la oscuridad. Durante 1 año y medio no se volvió a saber nada acerca de Robert Johnson, hasta que un día, mientras Son y Willie Brown tocaban en una cantina de Mississippi, alguien abrió la puerta. Y allí estaba, con su guitarra en la mano, Robert Johnson. Tras aguantar un par de bromas, consiguió que los dos artistas le dejaran subir al escenario. Y fue entonces cuando todo cambió. Robert le puso una cuerda de más a su guitarra y de repente empezó a sonar de una forma increíble, con una rapidez y una técnica que dejó asombrados a todo el público. ¿Cómo era posible que un chico que hace 1 año y medio tocaba tan mal y horrorizaba a todo el mundo, ahora estuviera haciendo cosas que ni sus ídolos podían imaginar, ni siquiera soñar? Esto incluso asustaba a la gente, que no tardó en difundir los primeros rumores y los primeros mitos que trataban de explicar esta evolución tan brutal. La primera es la de la encrucijada. Según esta historia, la noche en que expulsaron a Robert Johnson del club, llegó una encrucijada, un cruce de caminos que había en Clarksdale. Allí se puso de rodillas y alzó su guitarra y se la ofreció al mismísimo diablo. Este recogió la guitarra y la afinó y se la devolvió, avisándole de que en el momento que la cogiera, su alma le pertenecería para siempre. Y Robert la cogió sin dudar, pero el precio a pagar por pactar con el diablo iba a ser muy, muy, muy caro. Capítulo 3. Dar la vida por el blues. No sabemos si Robert encontró realmente al diablo en aquel cruce de caminos, pero lo que sí sabemos es que en las 29 canciones que dejó grabadas para la American Record Company son frecuentes las alusiones al demonio en distintas formas. Ahora bien, hay una segunda teoría que trata de explicar la historia de Robert Johnson y también tiene relación con lo paranormal. Esta historia dice que tras ser expulsado de aquel local por Son House y Willie Brown, Robert se marchó a Hazlehurst, su ciudad natal, con el fin de encontrar a su padre biológico, Noah Johnson. Y aunque no lo consiguió, en ese viaje conoció a alguien que iba a ser trascendental en su vida, Ike Zimmerman, quien para muchos era el mejor guitarrista del sur del Mississippi. Según esta historia, Ike se convirtió en el mentor de Robert Johnson, y ambos iban cada noche a un cementerio enfrente de la casa de Ike para practicar con la guitarra. ¿Y por qué a un cementerio? Pues Ike tenía 2 buenas razones. La primera, y es que según él, los espíritus ayudaban a tocar correctamente el blues. Y la segunda es que, por muy mal que tocara Robert Johnson, allí nadie se iba a quejar.
Robert Johnson practicó muy duro y dejó que Ike le enseñara todo cuanto sabía del blues, para de esta manera convertirse en una estrella. Sin embargo, el hecho de ensayar en un cementerio de noche no hace más que avivar las teorías diabólicas y oscuras que giraban en torno a su figura. Por cierto, me gustaría decirte que a día de hoy no hace falta que hagas un pacto con el diablo o que te vayas a tocar la guitarra al cementerio para convertirte en un gran bluesman. Basta con que vayas a la web de guitarraiva.com y cojas el curso de blues que más te guste. Tenemos desde inicial hasta superestrella el blues. El resto es cosa tuya. Nos vemos allí, en la web de guitarraiva.com. Ahora, sigamos con la historia. Sea por una historia o por otra, la verdad es que Robert Johnson estaba en su mejor momento. Todo el mundo quería verlo tocar. Su popularidad estaba por las nubes. Sus ídolos eran ahora sus fans. Pero entonces, la desgracia volvió a caer sobre él. Robert había conocido a Virgie, de la que había caído totalmente enamorado. De hecho, la joven se quedó embarazada de él. Entonces Robert intentó por todos los medios convencerla para irse a vivir juntos. Pero la familia a ella, que también concebían el blues como una música diabólica, se negó en rotundo y se encargaron de romper la relación. De nuevo, el diabólico blues hacía a Robert perder una esposa y un hijo. En definitiva, una familia que al fin y al cabo era lo único que él buscaba. Capítulo 4. Un precio demasiado caro. La vida de Robert Johnson se había convertido en una sucesión de tragedias, tanto que decidió que la música era lo único que iba a importarle a partir de ese momento, y se dedicó a ir de pueblo en pueblo tocando la guitarra y avivando él mismo la leyenda de su pacto con el diablo. Se vendía a sí mismo como el hombre del diablo y sus principales aficiones pasaron a ser beber whisky e irse con mujeres. Y esto le trajo su fin. La historia es que una de las mujeres con las que se había estado viendo era casualmente la esposa de uno de los camareros de una pequeña cantina llamada Three Forks. Resulta que una noche estando allí, Robert pidió una botella de whisky y el camarero pues se la sirvió amablemente. Pero Robert no se dio cuenta de que el sello de la botella estaba roto, es decir, alguien había abierto la botella. Al parecer, un hombre intentó quitarle la botella de las manos avisándole de que ya venía abierta, pero Robert no hizo caso y bebió. Y al cabo de unos minutos cayó completamente desplomado. Alguien había envenenado el whisky y había envenenado a la estrella del blues. Es posible que fuera el camarero o esposo de la mujer con la que se había estado viendo varias noches antes, o quizás algún otro guitarrista que envidiaba su fascinante forma de tocar. La verdad es que nunca lo sabremos. Robert pasó 2 o 3 días en la cama, agonizando y retorciéndose de dolor, hasta que el 16 de agosto de 1938, con tan solo 27 años, falleció, pasando así a ser el fundador del Club de los 27. Algunos dicen que el hecho de morir tan joven y de esa manera tan agónica es el precio a pagar por su pacto con el diablo. Sin duda, un precio demasiado alto tan solo por querer dedicar su vida a la música. Y hasta aquí la trágica historia del enigmático Robert Johnson, el guitarrista que sentó las bases del blues moderno y que con apenas 29 grabaciones se convirtió en la influencia principal de los grandes bluesman posteriores, como Muddy Waters o el mismísimo B.B. King. Y a ti, que estás viendo esto, si te gusta la guitarra, ya toques o no toques, te recuerdo que en la web de guitarraiva.com tenemos un montón de cursos de guitarra y de blues que te llevarán desde las bases principales, desde el principio, hasta convertirte en un gran bluesman. No sabemos si tan grande como Robert Johnson o mucho más. Depende de ti, pero lo cierto es que en Guitarra Iva te daremos las herramientas. Visítanos en guitarraiva.com. Nos vemos en el próximo vídeo o allí, en Guitarra Iva. ¡Hasta luego!